orden y tipo de parámetros de entrada. Bien. Seguimos. Una cosa, vamos a Bueno, repetir rápido sí. las primeras respuestas porque no había puesto a grabar. Y ya me avisaron algunos que están teniendo problemas con internet. Ok. ¿Cuáles? ¿Las primeras tres? ¿Las primeras Sí, dos? todas hasta la última. Rápido, tiqui tiqui. Súper rápido. Bueno, ¿qué es sobrecargar? Un método. Vamos a tener varios métodos con el mismo nombre, que lo que difiere es número, orden y tipo de parámetros de entrada, pero todos llevan el mismo nombre, ¿sí? Por supuesto, cada una de esas sobrecargas va a tener su propia implementación. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que la sobrecarga sea válida? Tipo, orden y o número de parámetros de entrada, ¿sí? La sobrecarga se resuelve en tiempo de compilación, ya que el compilador distingue a qué sobrecarga llamar basado en, cuando hacemos la invocación al método en nuestro código, qué parámetros le pasamos, de qué tipo son y en qué orden están y cuántos son, y en base a eso busca una sobrecarga existente y la llama. Pasa lo mismo cuando usan el 2.dis. Si ustedes hacen 2.dis y no pasan parámetros, va a buscar un constructor dentro de esa clase que no tenga parámetros. Si le pasan un entero al 2.dis, va a buscar una sobrecarga que reciba un entero, ¿sí? No importa el nombre de los parámetros, no se tiene en cuenta, lo único que se mira es el tipo y no se tiene en cuenta el modificador de visibilidad. Si una sobrecarga es privada y la otra es pública, eso sí puede cambiar, pero si no cambian los parámetros de entrada no es válido. Bien, sigo, ¿no? ¿Dudas? Sí, No. Bien. ¿Quién se anima a la siguiente parte? Que es sí, no, la mayoría son sí, no. Yo me animo. Dale. Bueno, los métodos pueden tener el mismo nombre que otros elementos. ¿Esa? Sí. ¿Los métodos pueden tener el mismo nombre que otros métodos de una misma clase? Sí. ¿Qué otros elementos, no métodos, dice? Por ejemplo, que un atributo, que, no sé, cuando veamos propiedades, que una propiedad. Sí, sí, se puede. No. Sí Ah, podemos bueno. sobrecargar y tener dos métodos que tengan el mismo nombre, usando sobrecarga. Pero un método no se puede llamar igual que un atributo, ni que una propiedad, ¿sí? Los distintos tipos de elementos dentro de una clase no se pueden llamar igual. Si la respuesta es Ok. no. Igual es un poco... no es tan importante esa pregunta, pero a veces menciono cosas porque se les pasan, son detalles. Bueno, dos razones por las cuales se sobrecargan métodos. Está un poco abierta esto. Mencionamos. Mencioné cuando hay métodos similares que requieren parámetros diferentes y cuando se quieren añadir funcionalidad del código existente. Correcto, bueno, esas son las dos que mencionamos. Si tenemos, a ver, dos métodos que hacen lo mismo, las funciones son muy similares, pero no sé, queremos dejar la posibilidad de que nos pasen el parámetro con tipo string o el parámetro con tipo int y adentro hacemos una conversión. O, no sé, manejamos ciertos valores por defecto, entonces queremos que los opcionales no sea necesario pasarlos siempre, etcétera. Bueno, esa es una opción. Y la otra es cuando, no sé, el código originalmente contemplaba un solo método y después las necesidades, nuevos requerimientos hicieron que tengamos que agregar otro método. Entonces, lo más seguro es que en vez de modificar uno que ya existe y tal vez provocar con eso que se rompa lo que ya está funcionando, se genera una sobrecarga que todavía nadie la llamó, eh, que agregue esa funcionalidad nueva. Bien, ¿los métodos estáticos pueden ser sobrecargados? Yo puse que sí, pero me parece que no. No, sí pueden ser sobrecargados. Muy bueno. tiró las dos por las dudas. ¿Qué? Sí, Bueno, sí. yo igual formalmente puse que sí, así que vale. Sí, esto lo pueden probar, o sea, esta la podían ir al Visual Studio y probarlo. Sí, pueden ser sobrecargados. Bien. Em, ¿Sigo? esto de nuevo, sí, sí.
Agregar el modificador static sin cambiar los parámetros de entrada es una sobrecarga válida. Yo puse que no. Perdón, ¿puedo hacer una consulta del anterior? Sí, Yo había puesto que no se podía sobrecargar un estático. ¿Cómo se podría sobrecargar? de la misma forma cambias número, orden y tipo de parámetros de entrada. O sea, tenés dos. No, perdón, no es válido. Perdón. Porque no podés meter parámetros. Sí. Sin cambiar los parámetros de entrada no es válida, es cierto. Sí Ah, pueden está bien, sobrecargar. entonces Sí, contesté bien, no se puede. contestan bien, sí. Gracias. Porque me quería matar, porque dije, no, pero si lo probé en código y todo. Me Listo, confundí gracias. estas dos. O sea, los métodos estáticos sí se pueden sobrecargar, pero hacer un método estático y uno no estático sin cambiar los parámetros de entrada y que tenga el mismo nombre, eso no es una sobrecarga válida. ¿Se entiende? O sea, sí se pueden sobrecargar los estáticos, pero el hecho de Siempre y hacer cuando, uno... Siempre y cuando... siempre y cuando cambien los parámetros de entrada. Correcto. Si cambia los parámetros de entrada, es válido. Em, O sea, por ejemplo, no puedo tener el mismo constructor sin parámetros, uno public y uno static. Sí. sí, eso sí pueden. Entonces no entiendo, porque o sea, si el estático no recibe parámetros, ¿cómo se sobrecarga? No, el Claro, constructor estático. No, pero el constructor estático tampoco recibe parámetros. Métodos, perdón, métodos. En este caso son métodos. El constructor estático sí pueden tener uno estático que no reciba nada y uno no estático que no reciba nada. Ok. Pero el constructor estático, ya hablamos mucho, es especial. Pero no se puede sobrecargar. El constructor estático no se puede sobrecargar porque no puede recibir parámetros. Entonces nunca lo van a Perfecto. poder cambiar. Pero Perfecto. sí pueden... los constructores separan el estático de los de instancia. Ahí sí. Pero en los métodos no. En los métodos es como si fueran... Da igual si son de instancia o estáticos. Si no cambian los parámetros de entrada, no es una sobrecarga válida. Acá estamos hablando de métodos en esta sección. Por eso lo separé. Autoref en la firma del método sin cambiar nada más. No, me parece que íbamos por agregar el modificador static sin cambiar los parámetros de entrada, es una sobrecarga válida, puse que no. No, en esa no. La siguiente. Bien. Agregar un modificador out o ref en la firma del método sin cambiar nada más es una sobrecarga válida, yo puse que sí. Sí, se lo considera un cambio en los parámetros de entrada, ¿sí? Poner autoref a alguna de los parámetros de entrada, ¿sí? Recuerden que es para pasar tipos valor como referencia. O incluso devolver más de un valor. Podrían servir también para eso. Bien, el último, cambiar el tipo de retorno sin cambiar los parámetros de entrada. Cambiar el tipo, puse que no. No, ¿sí? Dijimos solamente, y lo repito por, no sé, décima vez, solamente las sobrecargas son válidas cambiando los parámetros de entrada. Bien, sobrecarga de constructores. ¿Quién se anima? La primera ya la hablamos un poquito. Son 4 preguntas. Bueno, yo voy yo. Dale. ¿Para qué se utiliza el operador dis? ¿Puede ser? No, ¿se pueden sobrecargar los constructores estáticos? Estoy leyendo cualquier cosa, perdón. Se puede... Ay, gracias. No se puede. ¿Por qué? Porque el constructor estático... Iba a decir porque es especial, pero... Además. Porque el estático se utiliza solamente al principio. Tipo, no puedes utilizarlo más de una vez. Ok, pero no es por eso exactamente. Es cierto igual que se llama una sola vez. Puede ser que porque no lo llamás vos, lo corre el lenguaje solo, entonces no le podés pasar parámetros. Correcto, como no lo llamamos nosotros, no lo podemos invocar nosotros, no tiene sentido recibir parámetro de entrada. De hecho, no te deja el compilador o el diseñador agregarle. Y por lo tanto, no puede haber más de un constructor estático, hay uno solo. ¿Sí? No puede haber más de uno porque no le podemos poner distintos parámetros de entrada para hacer las sobrecargas. Claro. La segunda. ¿Se puede llamar a un constructor estático con el operador dis? No. ¿Por qué?
porque no podemos hacer referencia con this en un operador estático, cuando tiene static, digo. Claro, y además no lo podemos llamar nosotros, ni desde afuera, ni desde adentro de la clase, ni desde ningún lado, ¿sí? ¿Se puede llamar a constructores de otras clases con el operador this? No, porque this hace referencia al objeto en el que estoy usando. O sea, al objeto de esa clase en el que estás parado. Claro. O sea, el 2.dis es para llamar a constructores de instancia de esa clase, ¿sí? Es desde un constructor de esa clase llamar a otro constructor de esa clase. Nada más. La última. ¿Se puede sobrecargar un constructor privado? Yo puse que sí. Sí, no hay ninguna razón por la que no podríamos. ¿Sí? Se puede tener, ojo, que cambiar el modificador de accesibilidad por sí mismo, sin cambiar los parámetros de entrada, no es una sobrecarga válida. Ojo que si es privado, las llamadas, como cualquier elemento privado de la clase, solo se puede llamar desde adentro de la clase, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? No, ¿no? ¿O sí? Digan, hablen. No. Bien. ¿Quién responde a las de operadores? Son 4 también. Muy sencillas. Yo. Dale. Espera, pues Martín me pide que repita la explicación del llamado al constructor con el dis. Ustedes vieron que, bueno, acá no tengo el Visual Studio, pero ustedes vieron que cuando uno tiene más de un constructor de instancias, ¿sí? Tiene varios constructores, es decir, sobrecargas, uno puede llamar de un constructor a otro con el 2.dis. Hasta ahí, Martín, ¿te acordás? A ver si encuentro un... Ok. Si encuentro un ejemplo en internet. Y lo que digo es que no pueden llamar un constructor estático con dis porque no lo pueden invocar desde ningún lado y porque además dis hace referencia a la instancia en la que están parados. Y estático significa de clase, no de instancia. Y por otro lado, ¿se puede llamar constructores de otras clases con dis? No. Dis hace referencia a los constructores de la clase en donde estás parado. Entonces vos, con el 2.dis, podés llamar de un constructor de la clase a otro constructor de la clase. ¿Cómo vas a saber de cuál a cuál estás llamando? Como en todas las sobrecargas, según qué tipo de parámetros les está pasando, qué número y en qué orden, ¿sí? Si tenés un constructor que recibe int y float y otro que recibe float y int en ese orden, bueno, si le paso float como primer parámetro e int como el segundo, va a llamar al segundo constructor. Si le paso int, bueno, ya me varié en el ejemplo, pero se entiende, ¿sí? Por orden, tipo y número de parámetros que le esté pasando en el 2.dis, ¿sí? Vas a ver a cuál de todas las sobrecargas de esa clase llamar. ¿Perfecto? Bien, ahora sí, creo que está hablando Miguel. ¿Quién está hablando? Sí, asignación, sobrecarga, operadores de asignación. Sí, ¿qué es un operador? Esto es un poco una definición. Ah, ok, ¿qué es un operador? Wow. O sea, está muy ¿Esta la llegaste a difícil. contestar? Sí, pero es algo que permite hacer operaciones entre diferentes o mismo tipo de variables. Bien, los operadores, sí, son estos símbolos que nos permiten realizar operaciones entre uno o dos operandos, ¿sí? Entre operandos, en realidad, que pueden ser variables, ¿sí? Son valores que están guardados en variables o constantes. Está bien, sí. Resumiendo, más de libro, los operadores son símbolos que especifican qué operaciones realizar ante una expresión entre operandos, ¿sí? Pero lo explicaste muy bien igual. La siguiente. La siguiente era, ¿qué es la diferencia entre un operador unitario y uno binario? Dar un ejemplo.
La diferencia ok. El unitario creo que tiene que ver con perdón, los operadores que pueden hacer tipo sumas, adiciones, multiplicaciones y todas esas cosas. Mientras que los binarios son más como de booleanos, ¿no? O sea, o verdadero o falso. No, eso tiene, bueno, los booleanos son tipos binarios porque tienen dos posibles valores, pero no confundamos con operadores unarios. Operadores unarios trabajan con un solo operando. Por ejemplo, el operador de incremento, el más, o el menos, ¿sí? O el de negación, el operador de negación, que es el signo de admiración, es un operador unario, ¿sí? Y el binario es, por ejemplo, el más, o el and, o el por, porque trabajan con dos operandos, trabajan con dos datos, ¿sí? Operan con dos datos. Ok. ¿Qué varía en la sintaxis de la sobrecarga de operadores unarios y binarios? Sabiendo esto que te acabo de decir o entendiendo esto que te acabo de decir. Yo te digo que unos trabajan con un solo valor, los otros trabajan con dos valores, los binarios. ¿Qué es lo que cambia en la sintaxis en C#? Ok, él sería los parámetros, la cantidad de parámetros que reciben. Perfecto, claro, la cantidad de parámetros de entrada. Los operadores unarios en la sobrecarga de operadores reciben un solo parámetro, los binarios reciben dos. Recuerden siempre que al menos uno de los parámetros debe ser del tipo de la clase en la que están parados. Se pueden sobrecargar los operadores de operación y asignación, más igual, menos igual, por igual, dividido igual. Cualquier cosa que te diga es tirando fruta, porque la verdad es que nunca he visto más igual, menos igual, por igual o entre igual. ¿No? Nunca lo he visto antes. Qué raro. Yo en el ingreso lo doy y creía que lo veían en programación 1. Pero No, yo vi clases básicamente con vos son los en clase, operadores sí. que te permiten, no sé, haces una suma y de una variable Verdad, y la sí. guardás en la misma variable. Sí, claro que sí. Ok, ¿se pueden sobrecargar? La verdad es que no creo. Ujú. ¿Y por qué? Esto está en la PPT, ¿sí? Es solamente, de nuevo, un detalle. Los operadores de más igual, y lo van a usar en los ejercicios, los que estuvieron haciendo los ejercicios tal vez ya lo vieron. Cuando sobrecargan, por ejemplo, el más, ya están sobrecargando implícitamente el más igual. O sea, ese más lo pueden usar con más igual, ¿sí? No sé, están sumando, no sé, dos números como en el TP, dos objetos número. Bueno, ustedes pueden sumar los dos y guardarlo en una variable nueva o utilizar una de esas mismas variables con el más igual y guardarlo, ¿sí? Y operar y asignar sobre una misma variable. Ya al sobrecargar el más, están sobrecargando el más igual implícitamente. ¿Se entiende eso? Sí, te escucho muy bajo. No. Escribí si no. Escribí. Ahí te escucho, ahí se escucha mejor. Se escucha un ruido. Ahí se- Ahora sí. Bien. No, la consulta era, entonces, si yo directamente hago la sobrecarga del operador más, ya directamente puedo usar el más igual y lo mismo para cualquier operador Correcto. que Sí, sea menos. Ah, ok, está bien. sí. Listo. Era eso. Exacto, eso es lo que di vueltas para explicar, pero era así de sencillo, sí. Bien, ¿te animás a contestar o quién se anima a contestar las primeras dos? La última la voy a contestar yo. ¿O quién se anima a contestar las últimas tres preguntas? Y ya terminamos con esto y vamos directo a colecciones. Ok, la primera, por lo menos yo. Dale.
¿Cuál es la diferencia entre un operador de conversión implícito y uno explícito? Ok, el implícito es que no hay que decirle más nada al programa, a lo que está haciendo la conversión, de que lo convierta. O sea, ya queda sobredicho cuando se va a realizar la operación que puede existir ese casteo. Y tiene que ver con que no hay pérdida de datos. Ahora, el explícito se le tiene que especificar y además tiene que ver por qué va a haber pérdida de datos. O sea, está pasando de una variable más que puede contener más datos a una que va a contener menos. Bien. Eh, Y en declaración, cuando sobrecargas las operaciones de conversión, ¿qué es lo que cambia en la declaración? Entre implícitas y explícitas. ok, se le castea el tipo de variable a la que se va a estar cambiando. O sea, por ejemplo, si estás pasando de un float a un int, entonces hay que escribir entre paréntesis int. Claro, eso es cuando lo usás. Perfecto, o sea, en las explícitas hay que justamente dejar explícito que uno está haciendo una conversión. Pero en la sintaxis de la sobrecarga, ¿sí? O de la declaración de la conversión implícita, cuando hacen public, static, bueno, Sí, ¿se acuerdan que es ok. public, static, implicit o public, static, explicit? ¿Sí? Eso es la única diferencia que hay en la sintaxis a la hora de declarar y declarar la implementación de las conversiones que codiemos nosotros. A la hora del uso, como dice muy bien Miguel, sí, las implícitas no necesitamos hacer nada, la conversión se hace automáticamente. ¿Por qué? Porque no debería haber pérdida de datos y las explícitas sí requieren que nosotros como programadores usemos el operador de casteo y pongamos a qué tipo estamos convirtiendo y dejando en claro que somos conscientes de que estamos haciendo una conversión porque podría haber pérdida de datos, ¿sí? Muy bien, ¿dudas de eso o no? ¿O sí? Cualquier cosa, ustedes hablen o me frenan o escriban. ¿Los operadores de casteo se pueden sobrecargar? ¿Sí, no? ¿Quién se anima? ¿Por qué? Lo hablamos esto también. El operador de casteo es justamente esto, ¿no? De las conversiones explícitas. Nosotros, por ejemplo, sobrecargamos el más, sobrecargamos el menos, ¿sí? El operador de casteo, que son los dos paréntesis, ¿se puede? Igual te está preguntando, te está diciendo, no se pueden, ¿cuál es la alternativa? Ok, no se pueden, gracias. Ya no era una pregunta, está bien. No se pueden sobrecargar. ¿Cuál es la alternativa? La sobrecarga explícita de un método. Correcto, lo que acabamos de hablar de las conversiones explícitas, que les van a obligar a usar el operador de casteo y internamente van a llamar a una implementación que codeamos nosotros, ¿sí? Sí, a usar esos, sí, Janina, a usar esos paréntesis con el tipo para hacer la conversión. Sí, no se puede sobrecargar como si estuviéramos sobrecargando el más o el por o el igual, pero sí podemos declarar nuestras propias conversiones explícitas, que sería lo mismo. La última, ¿cuál es la diferencia entre castear, convertir y parsear? Bueno, esas se las digo yo. ¿Sí? Casting es una forma de decirle al compilador, ¿sí? Que un objeto es algo más sin cambiarlo, ¿sí? Que un tipo es otro tipo en realidad. Esto se da en las relaciones de herencia, vamos a ver después, pero además se dan, por ejemplo, no sé, declaramos un object, ¿sí? Lo voy a escribir, no sé dónde lo podría escribir. Lo voy a escribir acá. Por ejemplo, tenemos un... Ah, no puedo escribir acá en la respuesta. Bueno. Voy a borrar la pregunta, no. Bueno, no importa. Tenemos un object, ¿sí? Se las escribo en el chat. Tenemos un object, ¿sí? Tipo object, y le guardamos una cadena de texto, ¿sí? Un string, pero una cadena de texto. Sabemos que, ya les dijimos que en el fondo
no importa el tipo, ¿sí?, con el que estemos trabajando, todos son en el fondo object, ¿sí?, de tipo object. Por lo tanto, si yo sé, ¿sí?, y me aseguro que eso que está guardado en object es un string, por ejemplo, yo podría decir object is string, ¿sí?, adentro de un if, que se los paso. Si eso da true, si yo sé que por más que me estés pasando un object, dentro, en tiempo de ejecución, yo tengo un string. Entonces yo puedo hacer esa segunda línea que es castear eso de object a string, ¿sí? Entonces, castear es tipos compatibles, ¿sí? No hay cambio de valor, es decirle al compilador que un objeto en realidad es de otro tipo, ¿sí? Pero en tiempo de ejecución es de ese tipo, no hay cambios. El segundo de pregunto es convertir. Bueno, convertir es decirle al compilador que use métodos, ¿sí?, o al programa que use métodos, para cambiar el tipo a algo que no puede ser simplemente intercambiado, ¿sí? Por ejemplo, para esto usamos conversiones explícitas, conversiones implícitas, métodos como el convert, ¿sí? No sé, el de int.parse, o hay uno que es convert, ¿sí? Todos estos métodos cuyo objetivo, o todas estas conversiones explícitas, cuyo objetivo es cambiar un tipo a otro tipo, ya sea que haya pérdida de datos o no, son conversiones, ¿sí? Y parsear es interpretar un string, ¿sí?, un texto, para convertirlo en algo diferente. No sé, por ejemplo, nos llega un archivo de texto con un montón de datos de un objeto, ¿sí?, separado por punto y coma. Bueno, vamos a tener que interpretar ese string, separar en todos esos lugares donde haya punto y coma, traer los datos, ¿sí?, e ir mapeándolos con cada atributo, con cada propiedad, ¿sí?, o en el constructor del objeto al que lo queremos convertir, ¿sí? ¿Se entendió? Esta es una pregunta, más que nada porque es algo que confunde en general, que se toman como si fueran sinónimos y no lo son. Buenísimo. Listo. ¿Dudas de sobrecarga, de operadores de conversión, de sobrecarga de operadores, sobrecarga de métodos, de constructores? Bueno, dejo de compartir. Arrancamos la clase, si te parece. Si alguno no está entendiendo